Hola, ¿qué tal amigos de Hogar Podcast? Pues ahora estamos muy emocionados por el tema que traemos. Como habíamos dicho, esta temporada nos van a estar acompañando nuestros pastores con temas súper importantes y necesarios, tanto para nosotros como creyentes, como para los no creyentes también. Y en el día de hoy pues vamos a hablar acerca de la religiosidad. Pues un tema a lo mejor un poco, no sé, controversial, a lo mejor vamos a Sí, incomodar personas, por supuesto, esa es la intención, ajá. incomodarlos para que puedan salir de aquello que probablemente no los esté llevando a nada, para que puedan salir y entrar a esos momentos donde verdaderamente algo está ocurriendo pues en nuestra vida, algo está pasando, estamos corrigiendo algún error, estamos mejorando en algo que a lo mejor no estábamos haciendo bien. Entonces, pues le cedemos la palabra aquí a nuestro pastor para que nos enseñe, Pues para que sí. suene la carnucha. No, creo que estando en la Biblia o en la palabra de Dios las cosas, pues como hijos de Dios o como cristianos que nos decimos ser, a ustedes y a los que nos escuchan en el podcast, es necesario que hagamos los cambios, Claro. porque la Biblia lo dice. Entonces no es cosa de hombres, sino cosa de Dios, cómo Dios quiere las cosas para nosotros. Y más que nada ese enfoque queremos darle, no podemos hablar de religiosidad si no hablamos del espíritu religioso. El espíritu religioso es el que mantiene un estatus de religiosidad en las iglesias. Entonces, eh, la iglesia puede comenzar con, con un propósito, puede comenzar con un rumbo, con un enfoque, pero cuando la iglesia comienza a poner los ojos en la iglesia, es cuando el espíritu religioso puede hacer mella o puede afectar a las relaciones de la iglesia con Dios, porque toda iglesia, toda reunión, toda asamblea, todo donde se reúne para oír la palabra de Dios, por ejemplo, el propósito debe ser no tanto conocer la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. No tanto conocer la iglesia de Dios, sino al Dios de la iglesia. Pero cuando la iglesia pierde el enfoque, se dedica más a conocer y a darle tiempo a la iglesia en sí y no al Dios de la iglesia. Y le empieza a dar más importancia a la liturgia, al dogma de la palabra y no exactamente al autor de ella, que es Dios. Entonces, si queremos hablar bíblicamente acerca del espíritu religioso, de la religiosidad, pues no hay como transportarnos al tiempo cuando Cristo nació. Cuando Jesús nació y creció y llegó a los 30 años a comenzar su ministerio, el Señor tiene que enfrentarse a un mundo religioso, a un mundo basado más en la liturgia, en el dogma, en la tradición, en la regla, más que en sí, en conocer al Dios que les dio todas esas cosas. Dios ya había hablado en el pueblo de Israel mucho más antes acerca de esta inquietud. Él muchas veces habló fuerte al pueblo y le dijo, no te mandé que hicieras sacrificios, ni holocaustos, no era eso, sino que yo quería que escucharas mi voz. Yo quisiera que escucharas mi voz y la pusieras por obra, o sea, yo quería que te interesaras en mí, en el que te dio los mandamientos y no en sí en una regla rigurosa o en 613 mandamientos que te digan que vives bien o no vives bien, sino que me conocieras a mí, porque en un principio así fue. Y Dios habló muchas veces acerca de esto. Hombre, te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová a ti, solamente que hagas justicia, misericordia y te humilles ante tu Dios. Siempre estaba buscando Dios la manera en que el pueblo le conociera a Él y se relacionara con Él directamente. Entonces, aquellos que se relacionaron con Dios directamente, como el caso de Moisés, el caso de Josué, dice a Moisés el Señor mostró sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Quiere decir que Dios tenía el interés siempre de mostrar, dirigir e instruir a aquel que se acercaba realmente a Él, al que le buscaba a Él.
sea, no estoy buscando tus reglas, te estoy buscando a ti. Cuando llega, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo, muchos hijos vienen a ver al padre. No vienen a repetir las reglas que le puso cuando vivían con él. No vino a ver las formas en que él acomoda los cuadros o los muebles. No vino a ver cuáles son sus reglas de trabajo. Viene a verlo a él. Quieren estar con él, abrazarlo a él, pasar tiempo con él, platicar con él. Eso es lo que Cristo venía a mostrar cuando él vino, pero encuentra un mundo más interesado en las tradiciones, como te digo, en la liturgia, en los dogmas, en los protocolos eclesiásticos o tradiciones, más que en sí en una relación con un Padre celestial. Entonces, ahora transportando o trayéndonos hasta este tiempo, vemos exactamente que el espíritu religioso hace exactamente lo mismo con los cristianos de hoy en día. El cristiano se levanta un domingo, se levanta unos entre semanas y va y cumple. Se va a alistar, se va a bañar, va a tomar su Biblia en la mano de una manera de costumbre y va a ir, se va a presentar, va a leer la lectura que se lee, el canto que se lee, termina aquello y me regreso a mi vida la misma y como siempre. Normal. ¿Por qué? Porque simplemente están siguiendo una regla, una forma, un protocolo, una liturgia. No están buscando realmente al Dios que les mandó a hacer todo eso, sino están buscando las formas. Entonces ese espíritu religioso casi en ese ambiente se mueve. La idea del espíritu religioso, de la religiosidad, es que la gente nunca vaya más allá, que la gente no busque conocer a ese Dios que está detrás de todo eso, que la gente no tenga conocimiento más de Dios. Ellos se oponen a que conozcas a Dios, que conozcas más de Él, que de esa forma Dios no pueda mostrarte las cosas que a ti te pertenecen, todo lo que es tuyo, sino simplemente es cumplir por encima y basarte, como dijimos ahorita, en reglas doctrinales o religiosas o tradiciones, que la mayoría de las iglesias las tiene, y listo. Entonces tú a tu conciencia la convences de que todo está bien porque hiciste eso, pero eso no es suficiente. Los reclamos del alma, ¿quién los va a sustentar? Los reclamos del corazón, ¿quién los va a sustentar? Solamente Cristo, su presencia y la relación con Él puede realmente satisfacer los reclamos del alma. Nadie más lo puede hacer. Entonces, un conjunto de reglas en un lugar donde se reúnen muchos no es suficiente. Es como quererle quitar el espíritu de drogadicción a un drogadicto por meterlo a un centro de rehabilitación porque hay reglas durante 3 meses. No, eso no va a ser. Puede ayudar por encima, pero realmente no va a hacer nada dentro. Necesita que sea Dios mismo el que lo hizo, el que pueda hacer una transformación ahí. Entonces el espíritu religioso se opone a que conozcas a Dios. El espíritu religioso se opone a que conozcas todo lo que Dios te ha concedido como un hijo, tu herencia. Y el espíritu religioso se opone a la transformación, que haya una transformación real en una persona. Entonces, el espíritu religioso, hablamos del espíritu religioso bíblico, el que encontró Jesús cuando llegó, ¿verdad? El espíritu religioso que estaba en los judíos, en las tradiciones de la iglesia, de la sinagoga, lo que era los doctores de la ley, los que eran los sacerdotes. Ellos mantenían todo un simbolismo, todo un ritualismo, una tradición, pero no conocían a Dios, porque si lo hubieran conocido no hubieran matado al Hijo de Dios, pero no lo conocían. Entonces el espíritu religioso, si te fijan, se opone a que conozcas a Dios realmente. Eso es lo que el espíritu religioso hace. Entonces ahí, desde ese punto de vista, no tenemos más que entender, por lo menos tenemos que entender 3 cosas. Que lo importante de que un cristiano lea la palabra de Dios o conozca la palabra de Dios es que conozca al Dios de la palabra. 2, que a través de ella realmente conozca la verdad, lo que Dios realmente quiere para el hombre.
¿verdad? Yo me acuerdo que estaba viendo una película que se llama Conversaciones con Dios, y el público le hace una pregunta a Neil Welch, se llama el autor del libro. Le hacen una pregunta y le dicen, oye, si Dios tuviera un mensaje, el más importante para nosotros, y tuvieras que resumirlo en 4 palabras, entonces, ¿cuáles serían estas? Y él, hablando en un español castellano, dijo, me habéis entendido mal. Entonces, ¿por qué? Porque no es la idea de Dios agarrar a un hombre y sujetarlo bajo reglas, y si no te voy a castigar. No es la idea. La idea de Dios es que te parezcas más, cuanto más lo conozcas, te parezcas más a Él. Él dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Realmente Dios nos mira como hijos amados. Y Él quiere que seamos como Él es. Y la única manera de ser como Él es conociéndolo a Él. Así es. Y tenemos nosotros esa evidencia de los propósitos y deseos de Él que son en su palabra. Pero no es como la expongas, ni es si eres el más estudioso o no más estudioso, sino es leer y tomar ese libro sagrado tratando de conocer al autor, tratando de entender al que la escribió, tratando de entender a ese Dios todopoderoso que está detrás de ese mensaje, y al Espíritu Santo que lo interpreta, ¿verdad? Y la obra gloriosa de Jesucristo. Es ese ser maravilloso que nosotros deseamos conocer. No es tanto volver un experto en exponer la Biblia, o volver un experto en interpretarla, en la hermenéutica o homilética. No es eso. Es realmente conocer a ese Dios glorioso. Puede haber personas que ni siquiera tienen reglas para estudiar la Biblia, sin embargo conocen al Dios de la Biblia. Entonces, aquí la idea es conocer a Dios, conocerlo a Él. Que seamos llenos del conocimiento de Él, no de su palabra, de Él. Su palabra debe de servirnos como una herramienta, instrumento para conocerlo a Él. Aquí la idea es conocer a Dios. De hecho, cuando vino Jesús, hubo una fuerte confrontación entre el espíritu religioso, entre la religión, entre lo que era la ley mosaica y los que la interpretaban, y Jesús. Y Jesús, curiosamente, venía a cumplir la ley. Estaba el nacimiento de Él y su vida estaba cumpliendo la ley y los profetas. Sin embargo, ellos no pudieron darse cuenta que Él era. De hecho, si estudiamos a los judíos ortodoxos, todavía hasta este punto, ellos creen que Cristo no ha venido todavía. Para que vean qué tan profundo es el espíritu religioso que no te permite ver. Y Jesús anduvo entre ellos, hizo los milagros que hizo algunos de los judíos. Muchos de ellos reconocieron que Jesucristo era el Mesías por las obras que Él hizo sobrenaturales, pero muchos se opusieron 100%. Algunos intentaron conocerlo en secreto de los mismos doctores de la ley, porque reconocían que definitivamente Dios respaldaba a Jesucristo. Pero sin embargo, el espíritu religioso no les permitió ir más allá. Mientras que agarra 12 discípulos que a lo mejor no tienen tanto conocimiento, ni tanta ley, ni son doctores, pero creen a esa forma de doctrina, a esa forma de enseñanza de Jesús, que venían anunciando el reino real, y entonces ellos experimentan una vida más profunda con Cristo. Y no nomás experimenta vida profunda, sino cuando Cristo se va, a ellos les encomendó el Evangelio, y el Espíritu Santo comenzó, igual que a Jesús, respaldándolos a ellos, porque ellos se dedicaron a conocer a ese Dios glorioso, a ese soberano Dios. Y era tan notado que los mismos sacerdotes también se refirieron a los apóstoles diciendo, estos que son del vulgo y sin letra, ahora los estamos oyendo hablar como Jesús. O sea, nos sorprende que hay una transformación tan grande. Entonces, el prescindir del espíritu religioso y realmente basarnos a buscar en realidad a ese Dios de la gloria poderoso, no solamente nos va a permitir conocer a Dios, vamos a conocer sus propósitos, vamos a conocer la herencia que Él tiene para nosotros, van a ser descubiertos los secretos que mantiene la verdad oculta, y esa verdad,
como le dijo Jesús a los judíos que habían creído, les hará libres, ¿no? Y de verdad les hará libres. Fíjate cómo dice el Señor a los judíos que habían creído en Él. Si permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice que cuando prescindes de ese espíritu y te metes realmente a buscar de todo corazón a ese Dios glorioso, no basándote a lo que las personas hagan o no hagan, sino basándote simplemente a tu propia experiencia con Dios, en detrimento de lo que la religión quiera decir y lo que los religiosos digan, entonces creo que va a comenzar un verdadero conocimiento de Dios y una verdadera transformación en el corazón y en la familia donde estos pertenezcan, porque es lo que hace Dios, transforma las vidas mediante la renovación del entendimiento. Pero el espíritu religioso se opone a eso. Nomás cumple, hombre. Ya ve, que te vean ahí, cumple y listo, ya, vámonos. No te metas más allá. No seas, unos dicen vulgarmente, no seas tan espirifláutico, o sea, no te metas tan allá, no seas tan espiritual, ¿no? Fanático, dice. O fanático. Entonces, este es un grave error, y a donde el espíritu religioso lleva a esa equivocación de creer que es lo que debes hacer cuando ni siquiera te has acercado, ni siquiera conocer a Dios en lo más mínimo. Entonces, se puede decir entonces que este espíritu también opera en, o sea, las personas que voy a decirlo así, las personas que tienen o tenemos ese espíritu nos hace también actuar como los fariseos cuando observaban lo que hacían los demás, de que, oye, no puedes sanar hoy, Jesús, hoy es día de reposo, o sea, hoy no puedes sanar. O no sé, en el sentido actual, ¿no? De que, oye, estás cometiendo tal error, o oye, eso no se debe hacer, o oye, el otro. O sea, el espíritu religioso actúa de esa forma también en las personas, como observándolos o diciéndoles qué es lo que están haciendo mal religiosamente, pues como muchas personas lo dirían, es que es el celo de Dios, es un celo santo, porque las personas hagan las cosas correctamente. De hecho, esa es su seguridad. Esa es la seguridad del espíritu religioso. Es la seguridad que ofrece. El que vive la religiosidad bajo ese espíritu religioso, esta persona se observa esos comportamientos. En eso está su seguridad. A ver, ¿cómo hiciste la reunión? ¿Cómo fue tu protocolo? ¿Comenzaste con lectura o con oración? Porque si no oraste primero, entonces a lo mejor ellos en esas reglas basan su seguridad. Eso es lo que le dice, estamos bien. Que para mí son muletillas, ¿no? Pero ellos piensan que esa es la seguridad. De hecho, hay un concepto que se llama catedralismo. Ese concepto, si no lo había escuchado ninguna de las personas que nos está viendo, ese concepto catedralismo es la seguridad en un templo. Una iglesia se siente segura en un templo. Si no tiene el templo, perdió la seguridad. Pero la Biblia dice que el templo somos nosotros. Mas, sin embargo, si no tienes templo, dices, estamos perdidos, andamos vagando, no somos nada. No somos nada. Tenemos una iglesia como la que creció en Colombia, hasta 40,000 personas sin ningún templo, eran en casas. Y es una iglesia de 40,000 miembros. Y es admirable porque aún sin tener un lugar donde estar, aún así las personas permanecían y había esa unidad. Y se concentra. Ajá, o sea, ahí es donde uno se da cuenta de que verdaderamente la unidad no está en un lugar, sino en el mismo espíritu y el mismo sentir del que se habla en la Biblia. O sea, un mismo sentir en todos, y eso es lo que los mantiene. Entonces, el catedralismo en sí, que vas a tener un templo, qué bueno que tengas un templo. Claro, te reúnes y adoras a Dios. Y yo le voy más al templo por el asunto de el compañerismo, la coinonía, más a eso. Pero por ejemplo, estas iglesias crecieron a mega iglesias y no tienen templos. Ellos se reúnen en un lugar cada mes o cada mes y medio para conocerse todo y tener coinonía. Pero no porque se basen en el templo, que es la victoria. La victoria no es el templo. La victoria es cuando el pueblo de Dios entiende, conoce a Dios y se dedica a conocer a Dios. Ahí está la victoria. Y entonces dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. No. Dijo el Señor, ¿qué templo me haréis?
Habitaré yo en templos. Si el cielo es en mi habitación, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué templo me haréis? ¿Dónde voy a caber? Sin embargo, en Isaías dice, ¿dónde habita el Altísimo? En los cielos, lo más alto, y habita en el corazón quebrantado. Fíjate, ahí sí habita. Y no puede habitar en un templo. Ahí sí lo reduce a algo muy pequeño, aparentemente. Porque lo grande para Dios es tu corazón. Lo que Dios quiere al final de cuentas es tu corazón. No le interesa más. Tu corazón quiere. Si cantas bien, no cantas bien. Predicas bien, no predicas bien. Si sanas muchos enfermos, no los sanas. Si predicas, ganas muchas almas o no las ganas. Por lo pronto, Dios no averigua eso. Eso Él lo puede hacer contigo. A Él le interesa tu corazón. Y a medida que tú le entregas tu corazón, Él puede transformar tu vida. Ahora, el doctor Miles Monroe, que hablaba mucho del reino, me llamó la atención en una de sus prédicas que yo estaba viendo. En el tiempo que él predicaba, me tocó escuchar prédicas de él. Y escuché yo una vez una prédica donde él se refiere al libro de Génesis. Y dice que el libro de Génesis es el más importante. Porque es el principio de todas las cosas. Y después de que es el libro más importante, los 2 primeros capítulos son los más perfectos que hay. Son los mejores. ¿Por qué? Porque ahí dijo Dios que todo era bueno. Y sin embargo, en los primeros 2 capítulos no existen templos, no existen profetas, ni apóstoles, ni pastores, no existen los dones espirituales, no existen conciertos, ni noches de oración, ni de intercesión, ni guerra espiritual, no existe nada de eso. Pero son los 2 más perfectos porque digo, todo era bueno. Entonces, ¿a qué se refiere con todo era bueno? Porque el hombre tenía una relación directa con él. Así es. Dios podía bajar y platicar con el hombre y el hombre platicaba con él y estaban los 2 unidos. Esto era lo perfecto. Cuando viene Cristo, Él dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Y si se fijan, en el Antiguo Testamento no se usa la palabra Padre para Dios, pero Jesús, cuando le dice a los discípulos, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos, él comienza diciendo, Padre nuestro. Yo me imagino la cara de los apóstoles. Oye, ¿cómo que Padre? Jesús venía a mostrar otro tipo de relación con ese Dios. Esto tiene la relación del Dios Todopoderoso, el varón de guerra, el temible, el iracundo, pero de repente misericordioso también. Pero ahora Dios viene y dice, no, es tu Padre, papá, papi. Abba. Imagínate cómo se quedaron los discípulos, ¿no? Él dijo, vosotros no van a orar como los de Juan. Vosotros oraréis así, Padre nuestro, porque ahora vengo a revelarles al Dios que es un Padre. Lo vengo a revelar como Padre. Ya no es el Dios temible al que tienes miedo. Ahora es el Padre que se acerca y abraza y tiene misericordia y levanta y protege y bendice, pero también quiere una relación de hijo, que vengas tú como un hijo y lo abrazas como un padre y lo obedezcas como un padre y le des tu corazón como un padre. O sea, es una relación diferente. Y los judíos eso les repataleaba porque ellos decían, oye, ¿este quién se cree? Dice que es el Hijo de Dios. Cuando en realidad todos los que le hemos recibido somos hijos de Dios. Así es. Pero ellos decían, ¿cómo se hace llamar el Hijo de Dios? Entonces, ellos también, te fijas, el espíritu religioso también se opone a que tengas todos los beneficios de un padre. A que tengas una relación con un padre, realmente. Sí, porque te evita conocerle como tal, ¿no? Entonces, ahí a ellos les hizo falta renovar su entendimiento, entonces. Para que pudieran comprender y entender que ya no es ese Jehová de los ejércitos, grande, poderoso y temible. O sea, no quiere decir que Dios haya dejado de serlo, sino que ahora quería mostrarse al humano como un padre, ¿no? Sí, hablando de ese tema que es importantísimo, ¿verdad? Que cuando uno se somete a Dios, no como Dios, porque así se mira cuando una persona tiene esa influencia de la religiosidad o el espíritu religioso, vamos a decir, mira a Dios como un ser supremo, más no como un padre al que se tiene que someter en obediencia, en amor, porque cuando nosotros venimos a Dios en esa actitud de obedecer, de amarle,
de someternos, entonces empezamos nosotros a tener una transformación en el corazón. Por ejemplo, este espíritu de religiosidad se oye así un poco golpeante, ¿verdad? Gravoso, decir espíritu de religiosidad, como que hablamos de demonios o algo así, pero la realidad es que sí opera, sí trae una influencia, trae una actitud, una obra en nosotros como creyentes. No me voy a ir a una persona que no conoce a Dios, sino el que cree, porque una de las características de una persona religiosa es que cree en Dios, mas no le obedece. Esa es la diferencia. El espíritu religioso te hace creer en Dios, pero no te hace obedecerlo. Y el no obedecer a la palabra no te permite tener una transformación. O sea, trabaja solamente en la parte externa, no en la interna. Y la persona es capaz a lo mejor de irse a pie al cerro que tenemos aquí cerca, o puede a lo mejor repartir miles de pesos para los pobres, los puede ayudar, pero su corazón no está inundado en esa directiva, no está inundado del amor de Dios en esa directiva de hacer bien. A lo mejor lo haces como una obra nada más física, no algo provocado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Lo vemos desde el principio. Yo creo que uno de los primeros ejemplos de religiosidad lo miramos con Caín y con Abel. ¿Se acuerdan cuando Dios manda a traer ese sacrificio? Caín tuvo problemas porque él sabía de la existencia de un Dios soberano, poderoso. Sin embargo, solamente ese conocimiento tenía, porque a la hora de actuar, no actuó en la como convocatoria de Dios. Él vino y trajo lo peor de su cosecha, él vino y lo peor lo hizo. Sin embargo, Abel, en esa comunión, como decía ahorita el pastor, la necesidad de tener una comunión que te conecte con Dios, de corazón al Espíritu de Dios, para poder entender su propósito. Abel la tenía, porque Abel era un adorador. Abel trajo lo mejor. ¿Y cuál fue la actitud de Caín cuando Dios le reclamó la situación de Abel? Se defendió y empezó a molestarse. O sea, eso es lo que hace una persona religiosa. Solamente va a ver lo externo, más no una actitud interna, o sea, de obediencia y de dar lo mejor y de ser sometido. Siempre vamos a buscar, siempre va a estar molesto, creo. Una persona religiosa siempre va a estar molesto con lo que representa la obra de Dios. Va a ser tendiente a criticar, va a ser una persona que no va a sufrir ese cambio que hace el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. Solamente escuchamos la vida de Dios como una forma, como una liturgia, pues como algo aprendido nada más, no algo experiencial. Entonces pienso que ese espíritu tiene esa influencia sobre el creyente. No niega la creencia en Dios, pero sí deja ver la ineficacia de ella, o sea, no hay un fruto. Exactamente. Pues yo creo que muy buena conclusión de esta parte, porque ahorita veíamos esto, que falta mucho por aterrizar. Más bien le falta el aterrizaje a este tema. Completamente. Entonces queremos grabarles una parte 2 para poder aterrizarlo, que podamos terminar de comprenderlo y sobre todo identificarlo en nuestra vida, si está operando sobre nuestra vida, si estamos cayendo en esto, y para poder salir de aquello, como decíamos al principio, ¿verdad? Entonces, esa es la buena noticia, que vamos a grabar la parte 2 para que puedan ustedes verlo de aquí a otra semana, porque no podemos subirlo el mismo día, pero vamos a subir las 2 partes después de... ya sería para el otro año, ¿verdad? Ya sería para el otro año, porque Vida queremos... Sí, queremos grabarles los 2 especiales, ¿no? De la época, ahorita la Navidad, Año Nuevo. También dónde debe estar nuestro enfoque en esta temporada del año. Así que vamos a dejar la parte 2 para... no traigo ahorita qué fecha sería, pero lo prometemos. Vamos a grabar la parte 2 para que quede bien claro ese tema. Entonces, no sé qué quieran decir para despedirse. No, está bien. Ya en la segunda parte ya hablaremos un poquito más extenso y ya más directo. Específico. Sí, más específico. Sí. Así Muy es. bien, pues entonces, ¿y usted?
¿cómo se va a despedir del público? Pues que pongamos atención, ¿verdad? Y que procuremos identificar una vida verdaderamente guiada por Dios y aprobada por Dios. Y si se perdieron algo del episodio, pues que le devuelvan ahí, ¿no? Así es. En la rayita. Bueno, pues muchas gracias si llegaron hasta aquí. Que Dios te bendiga.